Hola, mis amadas criaturas luminosas. Espero se encuentren en mucha bendición. Bueno, el día de hoy vamos a continuar la tercera parte. De verdad no pensé que esto fuera a tomar varios videos. Desde que hice el primer video pensé que iba a ser suficiente, pero no. Siempre llega ese impulso y esa necesidad de compartir más las experiencias que van sucediendo de mano de la soberana, de María, de nuestra reina. Bueno, mmm, esta es la tercera parte. Si de pronto no has visto la primera y la segunda parte, puedes ir a mi canal y allí están juntos los tres videos para que puedas llevar el orden correcto y puedas estar en el contexto como debe ser. Um, Han pasado muchas cosas desde que María llegó a mi vida, tanto a nivel mental, espiritual, energético, emocional, bueno, en todos los aspectos ha estado influenciando todo esta vibración que se recibe y quiero compartirles más experiencias y aprendizajes que he recibido de su mano. Como les dije desde el primer video, siempre fui una persona que cuestionaba muchas cosas y no simplemente no me cabían en la cabeza, no las creía posibles porque era demasiado racional o aferrado a lo que fuera más lógico de alguna manera. Pero bueno, de todas maneras, tampoco era alguien que negara la parte espiritual porque sí llevo un camino espiritual y ciertas prácticas. Pero con María todo se ha expandido mucho más. Bueno, en el video anterior les había comentado el tema de la resurrección y una experiencia paranormal que tuve con una entidad que simplemente no le había gustado esta conexión con la reina. Eh, Unos días después de ello, yo siempre he tenido conexiones muy fuertes a través del mundo onírico, que esto para los que no sepan, el mundo onírico es el plano de los sueños. Y a través de esta dimensión, ¿sí? He interactuado con muchos fallecidos, los he ayudado a trascender y también está el punto de los viajes astrales, ¿sí? Que también juegan un papel importante pues, en todas estas experiencias psíquicas. Bueno, hay personas que tienen esa habilidad mucho más natural, digámoslo así, que simplemente les pasa y ese, por ejemplo, ha sido el caso mío. Simplemente es algo que me pasa, o sea, he tenido viajes astrales y cuando me dejo llevar ha sido siempre con objetivos y propósitos de sanación. Bueno, cabe reiterar que esto no viene a obligar a nadie a creer de determinada manera o algo así. Si lo desean tomar como entretenimiento únicamente, también va a ser perfecto. De lo contrario, espero que poder alimentar su fe y esperanza tanto en Cristo como en Dios. Y si ya tienes una fe en María, pues también en María. Esto es un poco diferente. Esta experiencia que les voy a contar a continuación no tiene como tal la presencia de María, pero puede tener un enlace a la siguiente experiencia que les voy a contar, donde sí hay presencia de María. Y es que siempre he tenido una conexión muy especial con lo que llaman las almas errantes, las almas que se encuentran en un bucle o en una pérdida, o desde la Iglesia Católica lo que llaman las almas del purgatorio y esto. Y cuando he conectado con estos seres, no por elección mía, sino porque simplemente pasa, pues la mayoría de veces ha sido porque necesitan ayuda, necesitan oración o algo por el estilo, ¿sí? Como para poderles guiar hacia donde deben ir. Bueno, resulta que por ahí unos 2 o 3 días después, no sé, algo así, después de la experiencia del video anterior, yo tuve un sueño, ¿sí? En este sueño yo estaba delante de un templo. Y en este templo, yo iba entrando, me iba dirigiendo al templo y en la puerta de este templo había un alma allí parada y ella era así como con este aspecto verdoso, como cuando el estado de putrefacción está muy avanzado. Este ser estaba así y cuando yo he tenido conexiones con ellos, ya sea a través de los sueños o en la vida real, digámoslo así, como estando despierto, a veces trato como de ignorar para que no se me peguen o algo así, no sé, y
Y fue como que algo similar que hice, simplemente traté como que, bueno, no vi nada, ¿sí? Yo seguí derecho y yo entré al templo, pero ellos como que pueden ver algo en ti y saben cuando tú puedes conectar con ellos. Es como que tu cuerpo astral suelta una luz diferente y ellos captan eso. Entonces yo iba entrando al templo cuando ella venía detrás de mí y se me pegó. Y yo como que, ¡ay! Se me pegó. Y yo, bueno, por algo debe ser también. Algo podré aportarle. Cuando este ser, esta alma, necesitaba estar conmigo. O sea, era como que yo tengo que estar contigo porque había algo en mí que ella quería o necesitaba. De hecho, era una chica que se veía que estaba llorando, estaba súper angustiada, con esta apariencia que les mencioné de una piel verdosa, un estado de descomposición algo avanzado, con el cabello mojado. Y ella tenía como una blusita, como un esqueleto blanco largo, como con una cruz ensangrentada en el centro. O sea, eso es súper raro, pero era lo que había, ¿sí? Entonces yo le decía muy amorosamente, pero de manera también al tiempo muy clara, que yo no podía recibirla, que no se podía quedar conmigo. O sea, le recalcaba y le recordaba constantemente que no podía quedarse conmigo porque es muy fácil que un ser fallecido se te quede pegado y eso no es sano, eso no es bueno. Ellos deben continuar hacia donde pertenecen porque ya no pertenecen a este plano. Entonces yo trataba de hacerle caer en cuenta del por qué no podía quedarme con ella, o bueno, sí. Entonces ella empezó a entrar como en una cierta angustia. Yo vi a un lado del templo y vi dos personas, eran dos chicas que estaban allá, y estas dos chicas tenían una apariencia un poco más radiante y me generaban confianza. Ahora yo pienso que eran seres protectores como ángeles guardianes o algo así, que pueden también manifestarse a través del mundo onírico. Y estos seres, yo me acerco a ellos y yo como que les expongo lo que estaba sucediendo con esta chica y una de ellas me dice, no te quedes con ella, porque ellas como que también la estaban mirando y me dice, no te quedes con ella, tú sabes que eso no lo puedes hacer. Entonces ella como que se quedó ahí esperando a que yo hablara, pero se veía muy angustiada al mismo tiempo. Y esta chica, digamos, este ser protector con el que yo estaba hablando, me decía no. Llegó un momento donde ella la llama pues al alma, le dice que venga para tratarle de explicar también de una manera amorosa del por qué no puede quedarse. Entonces, en ese momento, ellas empiezan como a dialogar y esta alma empieza a entrar como en una especie de desespero, como de más angustia y empieza como a enojarse y entonces el entorno se pone así súper pesado, supremamente denso. Y en ese momento, este ser, esta alma, llega y me pone la mano en la espalda y yo sentí que me heló todo el cuerpo de una manera impresionante. Yo sentí que me heló principalmente la espalda, pero eso pasó por todo el cuerpo. Y yo sentía la mano fría en la espalda, o sea, literalmente tenía la mano fría ahí puesta. En ese momento yo vuelvo a despertar y despierto con mucha energía, despierto como cuando tú llegas de un sueño muy vívido. Y lo más curioso es que yo estaba boca abajo, tenía la espalda destapada, yo suelo dormir sin camiseta, tenía la espalda destapada y la tenía helada. La tenía literalmente helada porque yo, donde tenía las manos, las mantenía como calorositas, entonces me puse la mano en la espalda y literalmente estaba, pero no era un frío normal, o sea, era como si me hubieran pasado hielos, era como si tuviera la espalda hecha de hielo. Entonces había una cierta conexión entre el sueño, o bueno, parece que no era solo un sueño, y la realidad. Claro, en el momento que yo llego, el entorno está como pesado, está como denso, está como maluco, entonces yo ya sabía que ahí había algo realmente en la habitación. Así que en ese momento, pues lo mejor que uno puede hacer es entrar en oración. A mí me gusta mucho como colocar música espiritual para seguir durmiendo. Si de pronto es demasiado pesado, pues ya prender inciensos o cosas así, pero fue suficiente con perdón, con orar. Fue suficiente para yo poder quedarme otra vez dormido y otra vez todo normalizarse. Al día siguiente, fue súper junto, al día siguiente yo tuve que salir a hacer unas diligencias y me dirigí hacia la alcaldía. Y la iglesia queda en todo el frente de la alcaldía. Entonces yo dije, no, pues cuando yo salga de la iglesia voy a entrar, perdón, cuando salga de la alcaldía voy a entrar a la iglesia un ratico porque desde que he estado viviendo esto con María voy a la iglesia casi todos los días, literal, no necesariamente a misa,
sino a orar, a estar un ratico allá, meditando, orando, reflexionando. Y muchas veces, si están en misa, me quedo escuchando. O si inicia la misa mientras estoy ahí, pues me quedo ya el resto de misa. Ya me encanta, me fascina la misa. Entonces, resulta que salgo yo de mi diligencia, entro a la iglesia y yo me puse a pensar, porque resulta que, primero les voy a contar otra cosa, ahora que me acuerdo, eso que les acabo de contar fue 2 noches atrás, porque la noche anterior de esto que les voy a contar también pasó algo, y fue que yo me soñé con un amigo, que ese amigo ya no está en este plano, ustedes me entienden, ya está en otra existencia. Bueno, él trascendió, él se fue hace por ahí unos, creo que fueron como 2 años y medio, 3, bueno, más o menos, ¿sí? Y yo me sueño con él. Yo tengo mucha conexión por los sueños, entonces yo me sueño con él. Y él en el sueño me empieza a mostrar fotos, me empieza a mostrar fotos y me muestra a la mamá también, y fotos con la mamá. Y él me dice, lo único que me dice en el sueño, me lo dice así súper clarito y de manera muy directa, me lo dice, ayúdame. Es lo único que me dice, ayúdame. Claro, yo despierto después de eso y yo, él necesita oración, necesita ayuda, está mal, yo sé que sí. Bueno, cuando yo me desperté, ahí sí fui a hacer las diligencias, todo eso, y cuando terminé me fui y me dirigí hacia la iglesia. Cuando yo entro a la iglesia, yo me puse a pensar, bueno, hay varias advocaciones de María. ¿Cuál podría ser la advocación más perfecta para mí? Simplemente dejé que todo se conectara de manera perfecta y yo me fui caminando y me puse a mirar las imágenes de María que había allí y allá en el fondo vi la Virgen del Carmen. Fue la única que me cautivó en ese momento porque era la única que tenía velas prendidas. O sea, de todos los santos en la iglesia, esa era la única que tenía velas prendidas y fue como quien dice a través de las velas, venga para acá. Entonces, claro, fue como un tipo de sincronicidad, o sea, como que se conectó a través de lo físico el llamado también, ¿sí? Entonces, inmediatamente siento ese magnetismo, me dirijo hacia la advocación de la Virgen del Carmen y cuando yo me paro al frente de ella, la Virgen del Carmen está encima de unas almas del purgatorio, ¿sí? Ella por lo general, no siempre, pero por lo general está representada como encima del fuego y almas que están purgando, ¿sí? Entonces, cuando yo me hago delante de la Virgen, ahí mismo me acuerdo de mi amigo de anoche que me había pedido ayuda. Y yo como que, ay, claro, yo tengo que hacer oración por él. Inmediatamente es como que el estar delante de esa presencia me recordó una misión que yo tenía en ese momento y que yo la verdad ya he llevado en otras ocasiones. Entonces empiezo yo a hacer oración, tenía mi rosario en ese momento y empecé a hacerle un rosario a mi amigo con mucha fe, con mucho amor. Mira, la Virgen ella tiene como un escapulario en la mano y yo tenía los ojitos cerrados en mi oración, concentrado. Cuando yo abro los ojos y miro para arriba y la miro a ella, en ese momento ese escapulario empezó a moverse. Se empezó a mover también como un tipo de manifestación y confirmación. Tú lo sientes dentro de ti cuando este tipo de cosas pasan. Tú sientes como que, si está pasando algo, si se está generando como un clic, como una conexión. Claro, yo le prendí también velita en ese momento. Y y cuando yo termino la oración, en ese momento empiezan a entrar a la iglesia con un ataúd, con un cofre. O sea, iban a iniciar la misa para un fallecido. Eso también era símbolo justamente en ese momento donde yo estaba viviendo todo esto. O sea, era como un tipo de llamado. Después lo sentí dentro de mi corazón que esta advocación me elige, o bueno, sí, como que toma para seguir esta misión de ayudar a los seres fallecidos, pero ya de mano de María también. Porque sí, o sea, ellos necesitan oración muchas veces, la necesitan y por eso la Iglesia Católica también promueve las misas a las almas del purgatorio, por eso nos enseñan la importancia de enviarles luz, de este tipo de cosas, ¿no? Entonces, hay personitas que tienen esa facultad de conectarse naturalmente un poco más allá y bueno, cuando tú lo haces de mano de algún ser de luz, de algún maestro, como por ejemplo en este caso María, wow, o sea, se vuelve mucho más bonito, mucho más poderoso el asunto y es importante enviarles luz a estas almas. Entonces, cuando yo salgo de la iglesia y empiezo a analizar todo lo que estaba sucediendo, yo dije, wow, o sea, siguen pasando cosas. María me está poniendo una misión que ya tenía desde antes, pero ahora está de mano de ella.
Y claro, yo me sigo enamorando de ella, me sigo enamorando de todo esto que estoy viviendo nuevo y que se enlaza de alguna manera con las creencias que ya tengo como de base, por decirlo así. Sigue siendo muy hermoso, claro que sí. Resulta que, eh, como yo les había mencionado, yo estoy yendo con cierta frecuencia a la iglesia, ¿cierto? Entonces, en esos días me empezaron a aparecer en el algoritmo de TikTok cosas referente al Santísimo. Y como yo les había dicho desde videos atrás, desde los videos atrás, anteriores, yo no tenía resonancia con el catolicismo en absoluto. O sea, esto todo lo ha movido María. Y, y empiezo a ver cosas en el TikTok del Santísimo, de la exposición al Santísimo. Si de pronto no tienen conocimiento, los invito a que busquen qué es eso, qué es un sacramento. Y allí se encuentra Cristo, pero yo antes no lo veía así. Yo veía como, pues, como una tradición muy bonita delante de un objeto físico. O sea, yo lo veía así, ¿cierto? Hasta que en TikTok me sale y me sale la explicación de que allí está Cristo, ¿sí? Eh, entonces, bueno, yo quedé con ese, como con ese deseo de ir al Santísimo, de ir a descargarme delante del Santísimo. Yo no sabía que los jueves eran jueves eucarísticos, creo que se les dice, donde en la mayoría de parroquias lo exponen para que las personas vayan a hacer su oración. Curiosamente, al día siguiente iba a ser jueves, era jueves, perdón. Resulta que yo salgo a hacer mis diligencias, termino y vuelvo a entrar a la iglesia. Y en ese momento yo tenía audífonos puestos. En ese momento suena una canción de Jesús muy hermosa, divina. Esa canción se llama Quiero conocer a Jesús, de Generación 12. A mí me encanta la música espiritual en general. Entonces yo tengo mi celular con listas de música espiritual. Y en ese momento empieza a sonar la canción de Jesús y yo dejé que siguiera sonando. La dejé que sonara para que me ayudara como también a entrar en un estado óptimo para lo que pues iba a hacer dentro de la iglesia, que era orar. Entonces yo lo primero que hago es presentarme delante de una imagen de María que había ahí en la entrada de la iglesia y le doy gracias a la soberana por tenerme aquí, por todo lo que estaba haciendo en mí, en mi vida, por acercarme a su hijo, por la labor tan hermosa que estaba llevando conmigo, por sanarme, ¿cierto? Entonces empiezo a hacer como esta oración y yo sigo a la iglesia y voy entrando cuando veo y tienen al Santísimo expuesto, o sea, lo tienen ahí puesto como en el altar para que todos lo vean y entren en oración y claro, inmediatamente todo se vuelve a conectar, lo que yo había visto anoche, lo que empecé a desear, todo, y entonces más la canción que estaba sonando, cuando yo lo vi, a mí se me quebrantó el corazón, literalmente, sentí la necesidad de arrodillarme. Nunca en mi vida me había arrodillado, nunca. Pues dentro de un templo no, fue cuando hice la primera comunión, llevando los protocolos, pero es que desde ahí yo me alejé del catolicismo hasta la actualidad. O sea que han pasado por ahí 13 años y yo no tenía resonancia con el catolicismo. Entonces sentía como ese impulso de arrodillarme y empiezo a llorar mientras la canción sonaba, mientras veía Santísimo y les juro que yo sentía que ahí estaba Cristo, yo sentía que estaba delante de la presencia de Cristo. Es real, no me queda duda alguna. Es como que todo se ha conectado muy perfectamente, todo ha pasado de manera muy sobrenatural para yo volver a darle un lugar importante en mi vida a la Iglesia Católica y no solo a la Iglesia Católica, sino a la imagen de María, a lo que ella representa, el poder de ella y asimismo su hijo, porque aquí se cumple la labor de ella y es llevarnos a su hijo. La labor principal de María es llevarnos a su hijo, porque ella no se adjudica a sí misma nada, ella reconoce a su Señor y su Salvador. Así que esa es la labor de ella. Cuando tú tengas un problema para conectar con Jesús, ahí tienes a tu madre. Ahí tienes a tu madre para que puedas entrar en esa reconciliación y ella te va a llevar de la manera más perfecta delante de su hijo. Y eso era lo que estaba haciendo. O sea, justo antes de entrar al templo completamente, me presento a una imagen de ella, veo las cosas del TikTok la noche anterior y el Santísimo estaba ahí expuesto. O sea, ya me estaba preparando el camino también para acercarme al Santísimo. Y fue una experiencia hermosa, súper mágica, sanadora. Lloré, sané a través de mis lágrimas, hice mis oraciones, todo. O sea, fue precioso, divino. No me queda duda alguna después de todo esto vivido. Hay muchas cosas que han sucedido en mí que no ha sido, como les decía, influencia de otras personas, sino que empiezan a nacer. Ellas empiezan a nacer como un llamado.
Imagínense en cuánto tiempo llevo yo sin confesarme, por ejemplo, con un sacerdote. Mucho tiempo, ¿sí? Desde lo de la primera comunión. Yo nunca en mi vida había disfrutado una misa. Si por mí fuera, iría todos los días. Lo que pasa es que obviamente están mis responsabilidades y mis deberes aparte, pero me encanta. Disfruto todo momento que estoy en la Eucaristía y he aprendido a sentir y ver lo sagrado que es el lugar, lo poderoso y lo bonito que es. Aprendí a rezar el rosario después de que todo esto empezó. Yo no sabía cómo funcionaba ni nada. Soy un enamorado del rosario, me encanta. Cada que lo rezo, lloro de emoción, de felicidad y les doy la invitación a que lo utilicen como una herramienta, como un escudo de protección, porque realmente funciona. Funciona y testimonios pueden encontrar cientos de ellos en YouTube, incluso personas protestantes que a través del milagro del rosario vuelven a la Iglesia Católica o, no sé, de otra ideología espiritual o algo así, enfermedades, cosas de vida o muerte, no sé, cómo el rosario es una influencia tan grande, es algo tan poderosa y tiene sentido porque de hecho en el punto de los exorcismos en la Iglesia Católica la presencia y la invocación a María es muy importante y todo esto me confirma de que ella te acerca a Jesús y asimismo a Dios también y te va ayudando como a protegerte, a combatir el mal, porque el mal se va a seguir presentando, incluso de manera a veces más fuerte, por el mismo odio y fastidio que le tienen a María los seres demoníacos, ¿no? Bueno, las experiencias son muy hermosas y luego de que pasan estas cosas, hay algo que se presenta nuevo en mi vida y es que una vez estaba yo en una misa y al lado de mí estaba la advocación de Fátima. Y yo la miré y me pareció hermosa y en ese momento yo le agradezco a María por tenerme allí escuchando la palabra, por estar escuchando al sacerdote. Y se me viene un olor a rosas en ese momento de la misa, se me viene y es un olor a rosas como a la vez mezclado como un poquito de alcohol, pero es mucho más fuerte el olor a rosa, o sea, es como un olor muy puro, como un olor a limpieza, como un olor muy limpio, ¿sí? Pero predomina este aroma de rosas. Cuando se me viene eso, a mí me da como algo tan bonito en el corazón y esa necesidad de postrarme y decirle, María, María, gracias, de verdad, gracias por todo lo que estás haciendo en mí. Y en ese momento yo agacho la cabeza, miro al piso y había una pluma blanca en mis pies. Entonces, claro, todo como que todo el tiempo vamos a estar rodeados de cosas físicas, pero muchas veces esas cosas físicas funcionan también como un medio para traer una respuesta, para traer una señal, para traer un mensaje. Claro, esa pluma blanca llega a mis zapatos y en mis creencias de base se consideran mucho este tipo de señales, más el aroma que estaba sintiendo en ese momento, eso seguía siendo una manifestación. De hecho, creo que era la primera vez que sentía el aroma. Y fue muy bonita la sensación que me dejó mientras estaba escuchando la misa. Curiosamente, al otro día, en la noche, yo estaba haciendo mis cosas y mi abuela estaba en la casa. Yo vine hacia mi habitación y mi abuela se vino detrás de mí, yo no me acuerdo por qué, pero ella como que me iba a decir algo. La cuestión es que yo entro a la habitación y siento ese aroma a rosas, pero solamente estaba dentro de mi habitación. Lo sentía como sutil, pero estaba ahí. A mí siempre las habitaciones me han olido delicioso porque para mí los olores son muy importantes. Entonces mi habitación siempre huele a inciensos o a loción o algo así, pero yo no tengo nada que sea referente a rosas. Nada, no tengo en el momento nada. Y esa noche ese aroma era muy diferente, nunca se había sentido en mi habitación, aunque se sentía suave, se sentía. Y yo le pregunto a mi abuela, mi habitación huele también como a rosas, ¿cierto? Entonces ella me decía, sí, se siente como un aroma a rosas. Y yo en esta habitación he hecho el rosario, he hecho mis oraciones, todas mis cosas, desde que todo esto ha sucedido. Y para mí eso también era una señal muy bonita de que todo se estaba haciendo de manera correcta. He sentido llamados muy fuertes, como les he dicho, el amor a la Eucaristía, el llamado al Santísimo. Estoy considerando de manera significativa hacer la confirmación por deseo propio, por iniciativa mía, porque lo siento como un deseo, un regalo que le voy a dar a mi alma. Siento el impulso y el deseo de comulgar, como cuando tú deseas algo con muchas ganas y hasta he llorado en momentos en misa porque todavía no lo puedo hacer, todavía no lo puedo hacer. También está la parte de la confesión y estoy esperando poderme confesar pronto.
Y creo que es algo que voy a hacer con tanto amor, o sea, porque he aprendido a ver el valor que tienen estas prácticas y que hacen parte de nuestra iglesia, de la iglesia católica, y que durante mucho tiempo subestimé porque yo no era de este tipo de cosas. Pero así son las cosas de Dios, así son los misterios de Dios, simplemente pasan. Y a veces esas, incluso hasta las personas que menos uno espera. En mi caso, pues yo no tenía nada que ver en el asunto y todo va pasando. Entonces, claro, las personas de mi alrededor, como mi familia, como mis amigos, han notado eso y les parece una nueva versión mía muy evidente, imposible de ignorar. O sea, se siente, o sea, está ahí latente y eso es muy bonito porque cuando lo puedes contagiar a otra persona, que no solamente se quede contigo, sino que se expanda y entonces esas personas te digan como, qué bonito, o sea, me gusta, me llama la atención, me cautiva, lo considero. Ahí es cuando pasa la magia, ahí es cuando pasa lo que realmente tiene que pasar, de que estas experiencias deben expandirse a tocar más corazones y a ser más llamados. Entonces, los aprendizajes de mano de María y con la Iglesia Católica han sido preciosos, o sea, son divinos y los deseos, los nuevos deseos que me nacen son muy bellos. Mis creencias de base yo las sigo conservando porque también han dejado huellas muy hermosas en mi vida, muy importantes. Pero siempre había un vacío que solamente se pudo llenar, uno, de mano de María y Jesús, y dos, con la humildad. Porque mis creencias de base de pronto me llevaban mucho al yo, ¿cierto? Entonces, mmm, había mucho beneficio propio, mientras que María y Jesús representan todo lo contrario, la expresión total y absoluta de la humildad. Y eso era lo que me hacía falta. Me hacía falta porque los vacíos estaban presentes durante mucho tiempo y yo me podía volver a levantar, pero volvía a caer súper hondo. Y justo hasta María me ha llevado a pedir perdón a personas que nunca pensé que fuera a hacerlo. Incluso, no sé, en cosas muy simples también, porque ha sido a varias personas, pero eso es algo que ella me ha dejado, por ejemplo, y eso hace parte de la humildad, ¿sí? De poder estar bien con el prójimo, de poder dejar una huella, seguir dejando una huella de luz. Y para mí esto es importante, dejar huella, dejar amor en la vida de las personas también, con mi testimonio. Ya lo era importante en mis creencias de base, pero ahora con María es mucho más grande, es mucho más fuerte, y más con Jesús, verlo desde esa parte divina de lo que realmente es, de su mensaje de salvación, de amor y redención. Entonces resulta que la última experiencia que les voy a contar ha sido muy fuerte también. Y es que tuve como una especie de viaje astral. Y vuelvo y les reitero, esto no es una elección mía, esto simplemente pasa a veces cuando estoy meditando, pues actualmente medito y oro al mismo tiempo, o simplemente cuando estoy durmiendo así, pero yo sé que los misterios de Dios son así y Él trata de mover a sus criaturas, mover a sus hijos de diversas maneras para poder seguir trabajando, ¿sí? Hay personas que creerán en el viaje astral y hay personas que no. Pero incluso si uno ve personas importantes de la Iglesia Católica, estaban llenas de misterio también, ¿cierto? Entonces, nunca subestimemos el poder de Dios, que puede ser a veces hasta extraño, abstracto, pero sigue siendo Dios, ¿sí? Cuando de verdad eso que está pasando te lleva a Él y te lleva a Cristo, eso sigue siendo Dios. Resulta que yo tengo una noche normal, común y corriente. Me levanto como a las 7 de la mañana, fui al baño, regresé a mi habitación. Yo tenía muchísimo frío. Yo dije, no, yo me voy a quedar otro ratico en la cama. Me quedé otro ratico y me quedé dormido. Pero yo había puesto alarma para no pasarme mucho tiempo. Tenía que también hacer cosas, ¿no? Resulta que en ese momento yo entro como en trance. Inmediatamente yo me veo delante del Getsemaní, delante de Jesús orando en el Getsemaní, ¿sí? Es como si hubiera sido un viaje astral a través del tiempo o algo así, no sé la verdad. Pero yo veo a Jesús, lo veo orando, pero nunca le puedo ver la cara. En toda esta experiencia que les voy a contar, nunca le puedo ver la cara. Solamente lo puedo ver de espaldas o de lado, como de perfil. Lo veo orando, por momentos de lado, por momentos de espalda. Creo que era un viaje astral porque a veces me veía en diferentes ángulos, incluso los veía todo lo que pasaba desde arriba, por momentos como si estuviera levitando en mi cuerpo astral. Entonces hay muchas cosas
que se conecta a los momentos que he tenido viajes astrales. Entonces yo veía a Jesús orando y lo veía en mucha angustia. Entonces lo veía en demasiada angustia y llega un momento donde aparece Satanás, o bueno, la representación del demonio, ¿no? Mientras Jesús tenía los ojitos cerrados y estaba en su oración en ese momento, Satanás se le acerca como cuando alguien le va a dar un beso a alguien, o sea, súper cerca, y entonces así mismo Jesús abre los ojos y cuando lo ve se sorprende, como que se corre para atrás del susto, pero Satanás llega como con la intención de molestar, como de quitar esa atención de lo que Jesús estaba haciendo en ese momento. Entonces, como este demonio trata de hacerlo como desconcentrar, como algo así, y Jesús trata de continuar en su enfoque, en lo que está haciendo, hasta que llega a un punto donde llegan a tener como un diálogo tipo debate entre los dos. Pero no es algo muy largo, solamente es algo muy corto, y esto a este ser demoníaco le da mucha rabia también. Entonces llega un momento donde yo los estoy mirando desde arriba y Satanás mira para arriba, y yo estoy arriba. Yo pensé que me estaba mirando a mí, pero cuando él mira para arriba, mira como con una expresión de angustia, como que también se está acercando algo malo para él. Inmediatamente se empieza a desvanecer, pero se empieza a desvanecer como si fuera tierra o arena que se la lleva el viento. O sea, literalmente como que se deshace y se lo lleva el viento en tierra o en ceniza, no sé, algo así. Entonces, cuando desaparece y termina como este diálogo con Jesús, Jesús está todavía ahí y llegan y lo arrestan. Y entonces lo arrestan, se lo llevan y en ese momento como que todo cambia de escenario y yo llego a un lugar, ¿sí? Yo sé cuando tiene los ojos abiertos o cuando los tiene cerrados porque los veo de perfil, como cuando tú ves a alguien así de lado y tú ves que tiene los ojos cerrados o están abiertos o algo así. Y así era cuando yo sabía que él estaba como en oración o en algo interno, algo así, no sé. El caso es que aparezco como en un templo, era de noche, y este templo era como muy despejado, como muy abierto por muchos lados, habían antorchas prendidas y todo, y llegó a un punto donde Jesús lo están flagelando. Entonces a él lo están flagelando y yo empiezo a entrar en mucha angustia también. Es como si ese dolor fuera mío, como si eso me perteneciera a mí, sí o sí. Entonces, eh, resulta que él lo empiezan a pegar y yo miro como una mesita ahí y ahí habían como estos látigos, no sé, incluso yo logro coger uno y lo empiezo como a detallar y yo siento algo muy feo cuando yo lo cojo en la mano mía. Vuelvo y lo pongo ahí y sigo mirando este escenario y la persona que le está pegando a Jesús es como si en un momento me mirara a mí y me mirara con burla, me mirara como con mofa. Y entonces es como quien dice, mira cómo le pego a tu Salvador o algo así. Entonces es muy humillante porque así se sentía algo súper frustrante, o sea, como que tú quieres ir, pero no puedes, tienes que ser solamente testigo, mirar lo que está pasando, pero no puedes hacer nada. Se sentía horrible la cantidad de emocionalidad que tú tienes en ese momento. Entonces hubo un momento donde él como que cae del todo y queda como mirando hacia allá. Pero yo le veo la espalda, las piernas, o sea, es literalmente como ver la pasión de Cristo, o sea, lleno, rasgado por completo y hasta peor que la pasión de Cristo, o sea, estaba vuelto una nada y eso a mí me quebranta tanto el corazón en ese momento, es demasiado. Esto ya pasó hace por ahí, no sé, hace mucho rato, o sea, un poco más de una semana quizás, pero en ese momento dolía ver eso, dolía estar ahí de frente. Entonces cuando él cae, llegan las mujeres de Jerusalén, llega María de Nazaret, su madre, llega María Magdalena y vuelve a pasarme lo mismo, no soy capaz de mirarlas a la cara. Inmediatamente mi rostro se agacha como en un tipo de reverencia y solamente les veo los pies o puedo levantar la cara, la mirada cuando ellas están de espalda o cuando están de perfil, cuando están como del lado. Ahí sí puedo levantar la cara, pero cuando ellas se voltean de frente, mi mirada vuelve y se agacha. O sea, hay algo que no me deja mirarlos a la cara a ellos. Entonces veo que ellas como que cuando llegan estas personas que estaban golpeando a Jesús, como que se separan, como que se van, como no sé, como que les dan espacio. Entonces ellas van, se acercan a Jesús y empiezan como a consolarlo, como a limpiarlo, como a darle amor, ternura, algo así más o menos. Y el ambiente era muy triste, demasiado melancólico, frustrante, porque tú sientes, estando ahí, sientes querer ir allá a hacer lo mismo, a limpiar,
quieres ir como a consolar, a, a salvarlo, no sé, o sea, es muy triste, es muy frustrante estar allí. Entonces llega un momento donde yo veo esto me conmueve tanto y aparece un ser de luz femenino a mi lado. Creo que era un ángel guardián mío o algo así, un ser protector. Cuando yo volteo a mirar, este ser tiene unos clavos por ahí como esto. Son unos clavos largos, o sea, cosa así, inmensa. Eran gruesos, obviamente pues terminaban en punta, con la cabeza del clavo como en cuadro, pero este ser solamente me entrega dos clavos. Cuando me los entrega en la mano yo los cojo y yo siento otra vez como algo tan horrible, es que no sé explicarlo. Hay muchas cosas que uno no sabe explicar cuando las vive espiritualmente y siempre van a haber detalles que se escapen porque no hay concepto humano para explicar eso, pero yo los cojo en mi mano y yo sabía qué clavos eran, yo sabía eso qué representaba y yo lo cojo y lo cojo con mucho dolor que en ese momento dentro de la experiencia empiezo a soltar mis lágrimas y mi tristeza. En ese momento empiezan otra vez estos flashes en la mente de la crucifixión, pero no lo veo como estoy viendo la flagelación, que la estoy viendo así como si fuera un video, o sea, como en directo, digámoslo así, que está pasando, sino que la crucifixión empiezo a verla como flashes, flash, 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 que van pasando imágenes. Entonces por momentos veo a la gente en su dolor, especialmente como a las mujeres también como de lado, así llorando, suplicando, un momento a otro levantan la cruz, veo una imagen de eso, después veo como el cielo como que hay como una sensación en el entorno, como un estremecimiento en la atmósfera muy particular que no puedo explicarlo tampoco. O sea, no es una tormenta cualquiera, o sea, era algo único en el momento y en el cielo. Era como si el dolor se sintiera en todo, en toda la atmósfera, como si hiciera parte incluso de la naturaleza. Y todo eso queda plasmado en esas imágenes, en esos flashes que me van llegando mientras tengo los clavos en la mano. Entonces, empiezo a tomar esta crucifixión como algo personal, como algo mío también, algo que me pertenece a mí. Porque se me olvidó un detalle y en el momento donde, pues lo menciono porque me parece importante, en el momento que a él lo están flagelando, hubo 3 veces que yo incluso sentí que me flagelaban a mí, o sea, como que le daban el golpe a él, pero me lo daban a mí. Y hasta yo pensé que me iba a levantar con marcas o algo por el estilo, pero pues no hay marcas ni nada. Pero yo sentí que me pegaron en 3 veces a mí, me pegaron muy fuerte en la espalda en medio de esta experiencia. Bueno, volviendo a lo de la crucifixión, empiezo a ver todo como pasa por imágenes, con esos flash que van pasando así. Inmediatamente vuelvo otra vez y eran como iban a ser apenas como las 8 de la mañana. Ya estaba a punto de sonar la alarma y yo dije, wow, ¿qué acabo de ver? Y cuando yo tengo un viaje astral, yo sé porque yo me levanto como con energía, o sea, no me levanto como todos nos levantamos en la mañana, como somnolientos, como que, ay, qué pereza, que tengo mucho sueño. No, cuando yo tengo un viaje astral, yo me suelo levantar temprano y me levanto con mucha energía, como si ya hubiera estado levantado hace mucho rato y haciendo muchas cosas, o sea, no tengo esa sensación como de estar con sueño, sí, como con sueño, como dormido, no. Y siempre siento estas vibraciones en el cuerpo, como si cuando uno está entrando, como que la conciencia de uno está entrando a la cabeza o al cuerpo, no sé. Entonces como que todo me vibra mientras estoy otra vez volviendo y estoy así y todo me vibra hasta que todo se empieza otra vez a normalizar y estoy lleno de energía. Entonces así es como yo personalmente reconozco mis viajes astrales. Es la última experiencia que tengo para contarles a ustedes. ¿Qué me deja esta experiencia? Es que uno, me tocó demasiado y ahora la muerte de Cristo la veo con otros ojos porque la persona que yo era antes, para mí a él simplemente lo mataron porque era un rebelde y ya. Hasta ahí, era lo que yo creía, ¿sí? Pero no, ahora lo veo muy diferente. Ahora veo como ese trasfondo espiritual, como el amor también se expresó a través de ese sacrificio viendo estas cosas en este viaje astral, en esta otra experiencia. Y todo esto lo ha provocado María, porque volvemos a lo mismo. María lo que hace es llevarte a Jesús y reconectar con esos misterios, ¿sí? Reconectar con esa parte, porque claro, la historia es importante, pero está vacía, le hace falta respuestas. Y esas respuestas solamente se encuentran en la fe, solamente se encuentran en la parte espiritual. Entonces, claro, ahora ya tengo esta visión completa digamos, que se tiene en el cristianismo de los misterios de Jesús, ¿no? Desde la concepción virginal por parte de María, hasta la crucifixión y su trasfondo espiritual,
incluso la resurrección, que fue un tema y una experiencia que hablé en el video anterior. Y todo esto me pasa de manera sobrenatural. Y es muy hermoso, aunque todavía uno se sigue preguntando cómo es posible que esto me pase a mí. Pero pasa, la misericordia y el amor de Dios es muy grande. Y bueno, aquí la labor y el trabajo es esto, o sea, yo la intención que tengo con estos videos es reforzar la fe de las personas, porque a veces, en especial la juventud, nos sumergimos mucho en las dudas, en el cuestionamiento, en la lógica, en la ciencia, en únicamente lo que se puede mostrar y ya, o no sé, o cosas así por el estilo, u optamos creencias espirituales que te sacan totalmente de la magia de estos misterios y el poder espiritual que hay de fondo, porque ese era mi caso, ¿sí? Ahora mi intención es que yo como joven espero llegarle a más jóvenes también, y no solamente a los jóvenes, o sea, a todo el mundo en general, que puedan reforzar su fe a través de estas experiencias, porque bueno, a la final yo no soy el único, tú puedes encontrar experiencias sobrenaturales con Jesús, con María o con lo que sea en YouTube, y puedes encontrar a cientos de personas, pero siempre, o por lo menos la mayoría de veces, está ese objetivo de que la gente entienda de que sí puede haber algo más allá y que ya hace parte de nosotros. Por lo menos para los que lo hemos vivido y para los que han elegido desde su libre albedrío serles fiel a la fe. Obviamente yo le soy fiel a esto, a todo esto que yo he vivido. Ahora ya le tengo mucho más amor. Ya ahora a Semana Santa la veo como algo mucho más profundo, algo más importante. Veo el poder de la Eucaristía, del Santísimo y de todas las cosas que les estaba mencionando que me han llevado nuevamente allá, a los pies de Cristo, a los pies de Dios, a regocijarme, a entregarme. Justamente ayer hice por primera vez postración eucarística. Me pareció lo más hermoso de mi vida, también fue súper sanador, como que tú te entregas, simplemente te sueltas en el momento y te reconfigura todo. Es otra práctica que yo les recomiendo totalmente. Si no saben qué es, investiguenlo, pero es hermoso porque nuestro cuerpo físico está creado para eso también, para postrarnos delante de Dios y dar adoración. Bueno, esta es mi experiencia, y recuerda que no necesariamente tiene que ser tu verdad, tú simplemente toma lo que resuene contigo y suelta lo que no. Para mí es un placer estar en estos espacios compartiendo estas cosas tan bellas que han transformado mi vida, que tocan mi corazón, y vendrán más, tal vez que no tengan que ver solo con Jesús, con María, sino mi vida espiritual en general, con la intención de que a ustedes les dé amor, luz y esperanza. Y esto ha sido todo por el momento. Muchas gracias. Bendiciones infinitas.